¿Qué tiene que esconder un hombre para que toda la prensa española le tenga pánico? ¿Qué secretos tan oscuros puede guardar alguien para que periodistas, colaboradores y hasta directores de televisión se callen la boca durante años? ¿Por qué cuando se menciona su nombre el aire se espesa, el silencio se hace incómodo y todo el mundo mira para otro lado? ¿Y si te dijera que hay un ser que ha conseguido amordazar a medio mundo del corazón sin ser famoso, sin ser artista, sin haber hecho nada más que vivir a la sombra de su mujer? ¿Y si te contara que ese mismo hombre tiene un pasado tan turbio, tan oscuro, tan lleno de cosas que no soportan la luz del día, que hasta su propio padre le dedicó un libro antes de morir pidiéndole que abandonara el mundo deteriorado donde planta sus estériles? Hoy te voy a contar la verdad sobre Fidel Albiac. La verdad que nadie se atreve a decir, la verdad que te puede costar una querella, la verdad que lleva años enterrada bajo amenazas, demandas y miedo. Porque sí, Fidel Albiac es el ser más oscuro que ha pisado los platós de televisión de este país sin aparecer en ellos. Y hoy vas a saber por qué. Prepárate porque esto no es para estómagos sensibles, esto no es un cotilleo más. Esto es el destape más brutal que vas a escuchar sobre un hombre que ha conseguido lo imposible: callar a todo un país, aterrorizar a una industria entera y salirse con la suya durante décadas. Vamos a empezar por lo básico. Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, el hombre que siempre está en la sombra, el que nunca da la cara, el que nunca habla, pero que controla absolutamente todo, cada palabra que se dice de él, cada noticia que se publica, cada comentario en televisión, todo pasa por su filtro y si no le gusta, llega la querella, la demanda, la amenaza y todo el mundo se calla. Pero ¿quién es realmente este hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho para tener tanto poder? Pues vamos a contártelo todo, empezando por su familia, por ese barrio de Sevilla donde se crió. Tiro de Línea, un barrio humilde, un barrio donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo sabe quién es Fidel Albiac y lo que hacía. Porque Fidel no es el abogado de prestigio que vende, no es el hombre de éxito que aparenta. Fidel Albiac es un hombre que se crió viendo cómo su padre se largaba de casa cuando se enteró de que su madre mantenía una relación sentimental con otra mujer. El padre se fue a California, 22 años estuvo allí, 22 años sin volver. Mientras la madre de Fidel continuaba su vida con su pareja, una mujer que iba a convertirse en el primer objetivo del odio enfermizo de Fidel, porque lo que nadie te ha contado es que Fidel Albiac desarrolló desde muy joven un odio brutal hacia los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, un odio irracional, un odio que le consumía, y todo por la situación de su madre, todo porque su padre se marchó cuando se enteró de esa relación. Y Fidel, en lugar de culpar a su padre por abandonarle, culpó a la pareja de su madre. Le cogió un odio tan grande, tan visceral, que la vida de esa mujer se convirtió en un infierno. La insultaba constantemente, la llamaba de todo, lesbiana de pacotilla, palabrotas que no voy ni a repetir, la humillaba delante de todo el mundo, y lo peor de todo es que la amenazaba, la tenía aterrorizada, porque Fidel tenía algo con lo que chantajearla, algo gordo, algo que si ella abría la boca, los dos se iban al precipicio. Resulta que la pareja de la madre de Fidel tenía un piso que alquilaba, un piso que le daba un dinero extra todos los meses, pero un día Fidel decidió que ese piso iba a ser suyo, así de simple. Se apoderó de él, se instaló allí y empezó a desarrollar una actividad que no era precisamente la de preparar oposiciones para policía local o bombero, como él decía por ahí. No. Fidel Albiac montó en ese piso un negocio del que todo el barrio sabía, un negocio del que se hablaba en voz baja, un negocio que requería clientes. Y créeme, clientes tuvo, clientes conocidos, clientes con nombres y apellidos, clientes que ahora están muertos de miedo de que alguien abra la boca. Y la pareja de su madre no podía decir nada, porque Fidel la amenazaba constantemente. Le decía que si hablaba, si contaba algo, él iba a decir que ella había dado su consentimiento para que él usara ese piso para su actividad, y que los dos se hundirían juntos. Así que la pobre mujer se calló. Vivió años con ese peso, con ese miedo, con ese odio hacia Fidel que le carcomía por dentro. Y aquí es donde entra un nombre que muchos conoceréis: Pablo González, el calvo, el paparazzi. Resulta que hace años esa mujer, la pareja de la madre de Fidel, se metió en un coche con Pablo González y le contó todo, absolutamente todo. Pablo lo grabó, tiene la grabación, pero la mujer le rogó que no la enseñara a nadie, que no contara nada,
porque tenía pánico, pánico a las represalias, pánico a lo que Fidel pudiera hacerle. Pablo González soltó algún detalle en un programa, dio alguna pista, pero nunca contó todo, porque sabía que si lo hacía, la querella iba a ser monumental, y esa mujer iba a sufrir las consecuencias, así que se calló, como se callan todos. Pero la historia no acaba ahí, porque cuando Fidel conoce a Rocío Carrasco, cuando se va a vivir con ella, esa actividad que desarrollaba en el piso de la pareja de su madre, no se terminó. No, simplemente cambió de ubicación. Se trasladó a la casa donde vivía con Rocío, a ese domicilio donde también estaban Rocío Flores y David Flores, dos niños pequeños, dos críos que andaban por ahí y que vieron cosas que no deberían haber visto jamás. Y aquí entra otro nombre clave: Irma Gómez, la niñera, la mujer que trabajó en esa casa durante años, la mujer que presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil contra Fidel Albiac, una denuncia por malos tratos, una denuncia que ganó. Le ganó todos los juicios a Fidel, todos, porque lo que contó era verdad, y las pruebas estaban ahí. Irma Gómez contó que en esa casa había violencia, que Fidel se ponía agresivo, que agredía a Rocío Carrasco, que rompía el mobiliario, que por lo menos una vez al mes había que salir huyendo del domicilio porque Fidel montaba unos numeritos que daban miedo. Y todo esto lo contó, lo denunció, y ganó. Pero hay una parte de la historia que Irma no contó, una parte que se guardó por miedo, por pánico a la querella, porque lo que pasó en esa casa fue mucho más grave de lo que salió a la luz, y tiene que ver con Rocío Flores, con un incidente que sucedió cuando la niña era muy pequeña, un incidente en el que Rocío Flores cogió algo que no debería estar al alcance de una menor, algo que nunca debería haber estado en esa casa con dos niños dentro. Hubo un disgusto enorme, un follón monumental, y Fidel amenazó a Irma Gómez, la obligó a firmar un contrato de confidencialidad, un contrato privado donde Irma se comprometía a no contar nunca lo que había pasado, y Rocío Carrasco la respaldó, la obligó a firmarlo, para que ese secreto no saliera jamás de esas cuatro paredes, y luego Rocío Carrasco tuvo el descaro de decir en su documental que llevó a Irma Gómez ante un notario para que firmara que la denuncia por malos tratos era mentira, que Antonio David Flores le había ofrecido dinero para que denunciara. Eso es mentira, una mentira como una catedral. Lo que firmó Irma fue un contrato de confidencialidad, para que no hablara del incidente con Rocío Flores, para que no contara lo que realmente pasaba en esa casa. Y todo el mundo en Telecinco lo sabe, todo el mundo, los que trabajaban en Sálvame lo sabían, los directores lo sabían, hasta María Teresa Campos lo sabía. Y se callaron, todos. ¿Por qué? Porque Fidel Albiac tiene a medio mundo del corazón cogido por los huevos, tiene clientes, clientes de su actividad, clientes que están en la industria, clientes que tienen mucho que perder si alguien habla. Y esos clientes hacen lo que sea para que Fidel esté contento, para que Fidel no abra la boca, porque si Fidel cae, caen todos con él. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué las Campos están calladas, por qué Terelu Campos y Carmen Borrego hacen esos discursos contradictorios, por qué defienden a Rocío Carrasco hasta la muerte, y luego cuando sale el libro de Mar Flores cambian de opinión de la noche a la mañana. Porque Fidel tiene información sobre ellas, información que las hunde, y ellas lo saben. Resulta que en la casa de María Teresa Campos se montaban fiestas de cumpleaños, de Navidad, de lo que fuera, y ahí iban Rocío Carrasco y Fidel Albiac, y esos dos hacían lo que les daba la gana, sin respeto, sin educación, sin miramientos. Y nadie se atrevía a decirles nada, nadie, porque Fidel sabía cosas de Terelu, cosas de Carmen Borrego, y las tenía amenazadas. De hecho, en una de esas fiestas pasó algo que lo resume todo. Estaba Víctor Sandoval invitado, y Fidel empezó a reírse de él, a burlarse, por su condición de homosexual, con comentarios despectivos, con insultos, y le dijo en voz alta que lo iba a tirar a la piscina para que todos se rieran de él, y lo hizo. Agarró a Víctor Sandoval y lo tiró al agua mientras le gritaba que era un maricón, delante de todo el mundo, en la casa de María Teresa Campos. ¿Y sabéis lo que hizo María Teresa? Nada, absolutamente nada. Se quedó callada, permitió que humillaran a un invitado en su propia casa. ¿Por qué? Porque Fidel tiene poder sobre ella también, porque sabe cosas. Y María Teresa no se atrevió a enfrentarse a él. Y todo esto lo sabe Gustavo González, el paparazzi, el que trabajaba en Sálvame, el que estuvo presente en muchas de esas situaciones, el que tiene información de primera mano sobre Fidel y Rocío,
Por eso Fidel y Rocío llevan años pidiendo su cabeza, años intentando que lo echen de todos los programas, años amenazándolo, años llamando a directores para exigir que lo despidan, y lo consiguieron. Con la excusa de la Operación Luz, apartaron a Gustavo González de Sálvame. Dijeron que era uno de los principales investigados, que había recibido información ilegal de un policía corrupto, y lo echaron. Pero resulta que el fiscal ha dicho que el principal acusado no es Gustavo González, es David Valleperas, que Gustavo era un mandado de Valleperas. ¿Y sabéis qué? David Valleperas siguió trabajando en Sálvame, en Ni que fuéramos, en La Familia en Televisión Española, cobrando de nuestros impuestos, sin problemas, porque a David Valleperas no le querían echar Rocío y Fidel, solo querían echar a Gustavo, porque Gustavo sabe demasiado. Gustavo fue el que estuvo en Houston cuando Rocío Jurado estaba ingresada con cáncer. Gustavo fue el que dio la información de que la habían intubado, y Fidel montó en cólera. Llamó al director general de Antena 3, llamó al director del programa, exigió que despidieran a Gustavo inmediatamente, por dar una información que días después ellos mismos vendieron en exclusiva. Porque ahí está la clave. Fidel quería el control total de la información sobre Rocío Jurado. Quería ser el único que supiera qué pasaba, para poder venderlo, para poder hacer dinero. Por eso apartaba a la familia de Rocío Jurado del hospital, por eso montaba broncas constantemente, por eso creaba mal ambiente, porque le estorbaban, porque quería estar solo él y Rocío Carrasco para ser los dueños de las exclusivas. Y esto lo aprendieron bien las Campos. Cuando María Teresa Campos estuvo enferma, Terelu y Carmen la aislaron. La tuvieron apartada, sin visitas, sin contacto con nadie, para que ellas fueran las únicas que supieran cómo estaba y poder vender las exclusivas. Lo aprendieron de Fidel, el maestro de controlar la información y venderla al mejor postor. Pero volvamos al documental, porque ahí Rocío Carrasco le tiró muy duro a Gustavo González. Le acusó de estar en la puerta del cuartel de la Guardia Civil, esperando para fotografiar la esposada. Dijo que Antonio David le había pasado la información. Mintió. Gustavo aclaró después que la información se la pasó un guardia civil que trabajaba en ese cuartel, no Antonio David. Pero daba igual, el daño ya estaba hecho, la intención era hundirle, señalarle, para que nadie quisiera trabajar con él. Y todo porque Gustavo sabe lo que pasaba en esa casa, sabe lo de Irma Gómez, sabe lo del incidente con Rocío Flores, sabe lo de la actividad que Fidel desarrollaba, sabe lo de los clientes, sabe todo. Por eso lo querían fuera, por eso insistieron tanto en que lo echaran, porque es un testigo peligroso, un testigo que puede hundirles si algún día decide contar todo lo que sabe. Y no es el único. Antonio Canales también sabe mucho de Fidel, muchísimo, porque se conocen desde hace años, son compadres. De hecho, cuando Fidel tuvo el accidente de coche con Rocío Carrasco, ¿sabéis dónde se escondió? En casa de Antonio Canales, no en casa de Carmen Borrego, como dijo Carmen, en casa de Antonio Canales. Vivió allí, se refugió allí, porque eran amigos de toda la vida. Por eso Antonio Canales se puso como se puso en Sálvame, por eso montó aquel follón cuando estaban hablando del tema de Rocío Carrasco, porque él sabía la verdad, él conocía a Fidel, sabía de qué pasta estaba hecho, y no soportaba escuchar las mentiras que se estaban contando. Lo echaron a patadas de Sálvame. Carlota Corredera le montó un numerazo, y no volvió más, porque era un peligro, porque sabía demasiado. Y luego está el tema de Amador Moedano, José Ortega Cano, Pedro Carrasco. Todos ellos dicen lo mismo, que Fidel Albiac es un ser oscuro, muy oscuro. Todos señalan lo mismo, pero ninguno concreta, ninguno da detalles. ¿Por qué? Por miedo, por pánico a la querella, por saber que si hablan, Fidel los va a destrozar en los tribunales, porque esa es su táctica, la querella, la demanda, el juzgado. Fidel no se pelea en los platós, no da la cara en las entrevistas, no se defiende públicamente, se defiende con abogados, con escritos, con demandas millonarias que asustan, que hacen que la gente se lo piense 2 veces antes de abrir la boca. Y ha funcionado, durante años ha funcionado, ha conseguido que medio mundo del corazón esté callado, atemorizado, que los periodistas escriban con miedo, que los colaboradores midan cada palabra, que los directores censuren informaciones. Todo por miedo a Fidel, pero las cosas están cambiando, porque su padre ha muerto, Paco Albiac, y antes de morir escribió un libro de despedida, un libro donde se sincera, donde cuenta cosas, donde lanza mensajes, y uno de esos mensajes es devastador. Le recomienda a Fidel que abandone el mundo deteriorado donde planta sus estériles. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? El propio padre,
En un libro póstumo, le está diciendo a su hijo que deje esa vida, que abandone ese mundo turbio, ese mundo donde planta semillas que no dan fruto, semillas estériles. Es una forma poética de decir que lo que hace Fidel no lleva a ningún sitio bueno, que es un camino sin salida, y Telecinco lo sabe. Por eso pusieron esa frase en Fiesta, por eso la destacaron, porque saben perfectamente a qué se refiere, saben lo que significa, y están mandando un mensaje, están diciendo que ellos también lo saben, que la información está ahí, que solo es cuestión de tiempo que alguien se atreva a contarlo todo. Y hay periodistas valientes que están empezando a hablar. Antonio Albert ha escrito un artículo demoledor en The Objective, un artículo donde habla del mal rollo que genera Fidel, de la leyenda negra que le persigue, de las presiones que ejerce, de las llamadas amenazantes, de los vetos, de la censura. Dice que cuando se menciona el nombre de Fidel Albiac, el aire se espesa, que su silencio genera recelo, que su discreción se interpreta como cálculo, que su defensa judicial es una forma de poder inquietante. Son palabras muy duras, muy directas, y vienen de un periodista que no tiene miedo, que se ha atrevido a escribir lo que otros callan, y cuenta que él mismo ha vivido esa censura en sus propias carnes, que ha sentido las presiones, que sabe de lo que habla. No son especulaciones, es experiencia propia, es conocimiento de causa, y menciona a otros periodistas que han pasado por lo mismo. María Patiño, por ejemplo, que después se arrodilló, que cambió de opinión radicalmente, que pasó de criticar a Fidel a defenderle. ¿Por qué? Porque algo pasó, algo que la hizo cambiar, algo que la convenció de que era mejor estar de su lado, o de que era peligroso estar en su contra, porque Fidel no solo amenaza, también compra, también negocia, también hace favores, y cobra esos favores cuando los necesita. Así funciona. Así ha funcionado durante años. Amenaza a los enemigos, premia a los amigos y controla el relato. Pero el relato se está desmoronando porque cada vez hay más voces, más personas que se atreven, más medios que publican, más gente que dice basta. Basta de tener miedo, basta de callar, basta de permitir que un señor controle la información de un país entero. Y Fidel lo sabe. Por eso está nervioso, por eso las demandas se multiplican, por eso las amenazas aumentan, porque siente que está perdiendo el control, que el castillo de naipes se está derrumbando y está intentando tapar agujeros por todos lados, pero hay demasiados, hay demasiada gente que sabe. Hay demasiadas pruebas, hay demasiados testigos. Irma Gómez, que ganó todos los juicios. Pablo González, que tiene grabaciones. Gustavo González, que estuvo en primera línea. Antonio Canales, que le acogió en su casa. La pareja de su madre, que sufrió sus amenazas durante años, los vecinos del barrio, que saben lo que hacía, los clientes, que tienen miedo de que se sepa. Todo está ahí, todas las piezas del puzzle. Solo hace falta que alguien las junte, que alguien tenga el valor de sentarse en un plató y contar la verdad completa, sin miedo, sin censura, sin amenazas. Y ese momento está cerca. Telecinco está estudiando llevar a gente a De Viernes, gente que sabe, gente que estuvo en esa casa, gente que vio lo que pasaba. Están hablando con Irma Gómez, intentando convencerla, porque ella sabe mucho más de lo que contó. Ella sabe cosas que no salieron en la denuncia, cosas que se calló por miedo, por terror a las represalias. Pero si Irma habla, si se sienta en ese sofá y cuenta todo, se acabó. No hay vuelta atrás, porque Irma tiene credibilidad. Ganó los juicios, las pruebas le dieron la razón y lo que diga va a tener peso, va a tener credibilidad y va a abrir la caja de Pandora, porque después de Irma vendrán otros que ahora tienen miedo pero que cuando vean que alguien ha dado el paso, se animarán, se subirán al carro y empezarán a contar. Cada uno su pedazo de verdad, cada uno su parte de la historia y entre todos compondrán el cuadro completo, el cuadro real de quién es Fidel Albiac, no el abogado de prestigio, no el marido abnegado, no el hombre discreto que solo quiere proteger a su familia, sino el verdadero Fidel, el que viene de un barrio humilde de Sevilla, el que se apoderó del piso de la pareja de su madre, el que montó un negocio turbio, el que tiene clientes conocidos, el que amenaza, el que chantajea, el que controla, el que manipula, el que obligó a Rocío Carrasco a aislar a sus hijos, el que provocaba situaciones violentas en casa, el que rompía muebles, el que hacía que tuvieran que salir huyendo, el que permitió que Rocío Flores cogiera cosas que no debería haber cogido, el que obligó a Irma a firmar un contrato de confidencialidad, el que hizo que Rocío Carrasco no saliera de la cama durante meses,
el que humilló a Víctor Sandoval en casa de María Teresa Campos, el que llama a directores de televisión para pedir cabezas, el que amenaza a periodistas, el que veta a paparachis, el que controla qué se dice y qué no se dice, el que tiene a media industria del corazón aterrorizada. Ese es el verdadero Fidel Albiac, el ser oscuro del que todo el mundo habla en voz baja, el que genera ese mal rollo inexplicable, el que hace que el aire se espese cuando se menciona su nombre, el que tiene esa leyenda negra que ya no puede ocultar. Y su propio padre lo sabía, por eso escribió ese libro, por eso le dejó ese mensaje, por eso le pidió que recapacitara, que abandonara ese mundo, que dejara esa vida, porque sabía que su hijo estaba en un camino sin retorno, en un camino que solo puede terminar mal. Paco Albiac estuvo 22 años en California, huyendo, separado de su familia, rehaciendo su vida. Y cuando volvió, cuando se reconcilió con su hijo, descubrió en qué se había convertido y se horrorizó. Por eso en los últimos años la relación volvió a deteriorarse. Por eso Fidel dejó de hablarle, por eso no fue a verle cuando estaba enfermo, por eso no fue al funeral, porque Paco le pedía que cambiara, que dejara esa vida. Y Fidel se negó. Eligió el dinero, eligió el poder, eligió el control y perdió a su padre. Lo perdió 2 veces, una cuando era niño y su padre se fue a América, y otra cuando era adulto y su padre le pidió que fuera mejor persona. Y ahora Paco está muerto y ya no puede pedir más, ya no puede rogar más, ya no puede intentar salvar a su hijo. Solo le queda ese libro, esas palabras, ese mensaje desesperado. Abandona el mundo deteriorado donde plantas tus estériles, pero Fidel no va a hacer caso, porque no sabe hacer otra cosa, porque lleva toda la vida en ese mundo, porque ese mundo es lo único que conoce y porque tiene demasiado que perder si sale de ahí. Tiene demasiados secretos, demasiadas verdades ocultas, demasiadas personas amenazadas, demasiados clientes comprometidos, demasiadas mentiras que sostener. Y si se derrumba todo, se hunde él. Y se hunden muchos con él. Por eso sigue luchando, por eso sigue demandando, por eso sigue amenazando, porque sabe que no puede permitirse perder, que no puede permitirse que la verdad salga, que no puede permitirse que la gente hable, porque si eso pasa, se acabó todo. Pero la verdad tiene una característica, siempre termina saliendo, siempre. Por mucho que la entierres, por mucho que la escondas, por mucho que amenaces, por mucho que demandes, la verdad siempre encuentra la manera de abrirse paso, de llegar a la luz, de hacerse oír, y la verdad sobre Fidel Albiac está empezando a salir, poco a poco, gota a gota. Primero un artículo, luego otro, una declaración, un testimonio, una frase en un libro, un programa que se atreve, un periodista valiente, otro que se suma, y otro más. Y cuando la bola empiece a rodar, ya no hay quien la pare, porque la gente ha estado callada demasiado tiempo, ha tenido miedo demasiados años, y cuando se rompe el miedo, cuando alguien da el primer paso, todos los demás le siguen, porque ya no están solos, porque ya no son una voz en el desierto, porque son muchos, y juntos son fuertes. Y Fidel lo sabe, por eso está nervioso, por eso está más agresivo que nunca, por eso las demandas se multiplican, porque siente que el final está cerca, que el castillo se desmorona, que el poder se le escapa de las manos, y lo peor para él es que no puede hacer nada. Puede demandar a 1, a 2, a 3, pero no puede demandar a todos. No puede callar a todo un país, no puede tapar el sol con un dedo, y la información está saliendo, de una forma o de otra, por un sitio o por otro, pero está saliendo. Y nosotros vamos a seguir contándola, vamos a seguir destapando, vamos a seguir diciendo la verdad, aunque moleste, aunque incomode, aunque llegue una querella, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que plantarle cara a este señor, alguien tiene que decir basta. Y si llega la querella, bienvenida sea, porque en un juicio se puede alegar la excepción de veracidad. Se puede demostrar que lo que dices es cierto, se pueden llamar testigos, se pueden aportar pruebas y esos testigos van a tener que declarar, bajo juramento, con obligación de decir la verdad. Y ahí van a caer los nombres: Irma Gómez, Pablo González, Gustavo González, Antonio Canales, la pareja de la madre de Fidel, los vecinos del barrio, los clientes, todos. Y todos van a tener que hablar, y todos van a decir la verdad, y esa verdad va a quedar registrada en un acta, en una sentencia, para siempre. Así que adelante, que llegue la querella, que vengan las amenazas, porque ya no hay miedo,
porque ya se sabe demasiado, porque ya hay demasiada gente dispuesta a hablar y porque la verdad, tarde o temprano, siempre gana. Fidel Albiac es un ser oscuro, muy oscuro, y todo el mundo lo sabe. Rocío Flores lo sabe, Antonio David lo sabe, Amador Moedano lo sabe, José Ortega Cano lo sabe, todo Telecinco lo sabe, todo Chipiona lo sabe, todo el barrio de Tiro de Línea lo sabe, y ahora tú también lo sabes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Si vamos a seguir callados, si vamos a seguir con miedo, o si vamos a plantarle cara, si vamos a exigir que se hable claro, que se cuente la verdad, que se señale a los culpables, porque Fidel Albiac ha hecho mucho daño a mucha gente durante muchos años y ha salido impune. Ha conseguido que todos se callen, ha conseguido controlar el relato, ha conseguido ser invisible mientras hacía lo que le daba la gana, pero eso se ha acabado. La invisibilidad se ha terminado, el control se le escapa y el relato está cambiando. Ya no es el marido abnegado, ya no es el hombre discreto, ya no es el abogado de prestigio. Ahora es el ser oscuro, el hombre del que todos tienen miedo, el que amenaza, el que chantajea, el que controla. Y ese relato es el real, ese es el que va a quedar, ese es el que la gente va a recordar, porque es la verdad. Y la verdad siempre se impone, así que ya lo sabes. Ya sabes quién es Fidel Albiac. Ya sabes por qué la prensa tiene miedo, ya sabes por qué todo el mundo se calla, ya sabes qué esconde. Y ya sabes por qué su propio padre le pidió que abandonara el mundo deteriorado donde planta sus estériles. Porque ese mundo es oscuro, muy oscuro. Y Fidel está en el centro de esa oscuridad, rodeado de secretos, de amenazas, de mentiras, de personas aterrorizadas, de clientes comprometidos, de testigos silenciados. Pero el silencio se está rompiendo y la oscuridad se está iluminando y pronto, muy pronto, todo va a salir a la luz. Y ese día, Fidel Albiac va a tener que dar la cara, va a tener que responder, va a tener que explicar. Y ya no va a poder esconderse detrás de demandas y querellas. Ese día está llegando y nosotros vamos a estar ahí para contarlo, para destaparlo, para que todo el mundo sepa la verdad completa, sin miedo, sin censura, sin amenazas, porque alguien tiene que hacerlo y ese alguien somos nosotros.